Ahora me encuentro con el doctor Marcelo Di Stéfano, quien viene representando a la Universidad de Buenos Aires. Maestro, doctor, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo está? Muchas gracias. Bien, feliz de estar acá. La verdad que nos están atendiendo de forma maravillosa. Qué bueno, qué bueno. Bienvenido a Tierras Regias, por supuesto. Y pues bueno, comenzamos con esta charla que pues bueno, bajo el contexto, ¿no?, de este Congreso Internacional, que pues bueno, cuéntanos un poco cuál es la situación de los sindicatos universitarios en su país, ¿no? Y cuáles son los retos que pueden llegar a enfrentar pues bajo todas las negociaciones de salarios, la seguridad social en los trabajadores. Bueno, vivimos un momento muy especial. La historia de los sindicatos argentinos y los sindicatos universitarios ha sido de grandes luchas y grandes logros que nos permitían tener un estándar de derechos entre los mejores de la región. Pero bueno, tenemos problemas en este momento. Asumió el presidente Milei el 10 de diciembre, luego de un proceso electoral complejo, y tenemos un presidente con una política de extrema derecha. Es más allá del neoliberalismo. La extrema derecha desconoce el rol del Estado en sus funciones básicas: salud, educación, justicia. Y entre eso el presidente ha decidido poner como uno de sus principales enemigos a las universidades públicas y a los trabajadores en general, especialmente por la condición doble de trabajadores y de las universidades públicas a nuestro sector, los trabajadores y trabajadoras de las universidades. Por eso lo que estamos viviendo es un fuerte deterioro de nuestro salario. En los últimos 2 meses hay una pérdida del 40% de la capacidad adquisitiva de los salarios. Por primera vez en muchísimos años no llegamos a un acuerdo económico en la negociación colectiva y se fijó un acuerdo miserable que fue rechazado por las organizaciones sindicales, y la semana próxima estaremos comenzando un plan de lucha con huelgas, y hay un congelamiento del presupuesto universitario, que un congelamiento con una inflación que trepó el 200% el año pasado, nos pone en una situación donde las universidades plantean que más allá del mes de mayo no les alcanzan los recursos económicos para poder pagar los servicios básicos de mantenimiento de la prestación universitaria. Entonces, la respuesta a tu pregunta es de alta complejidad, porque vivimos un momento especial, un momento que no pensábamos los trabajadores que íbamos a vivir, porque mi país se caracteriza por el respeto a los derechos sociales y a la justicia social, pero este presidente descarnadamente ha dicho que la justicia social es una mentira y es un privilegio, y claramente está castigando a los más pobres y a los trabajadores en estos apenas 2 meses. Nos llevamos 3 meses con Milei en el gobierno, con lo cual yo anticipo que el conflicto social se va a acrecentar muchísimo en los próximos meses. Claro, sí. ¿Y qué se debería realizar? ¿Se tendría que ser más proclive en cuanto a la privatización de la educación, los fortalecimientos de la educación pública? ¿Cómo se podría no encontrar una especie de equilibrio en ese sentido? Yo no veo chances de equilibrio, porque él no solo habla de la privatización, la mercantilización de la educación, sino directamente pasa a otro paradigma. Por eso él se define como anarcocapitalista. Mirá que son dos adjetivos que califican cosas que son contradictorias, ¿no? El anarquismo y el capitalismo. No obstante, él lo que plantea, por ejemplo, que con relación a la educación superior, a la educación en general, pero me explayo por la educación superior en particular, no hay que financiar la oferta, dice, sino que hay que financiar la demanda. ¿Qué significa esto? El Estado, a través de las universidades, no debe tener una oferta educativa de educación superior, sino que se le debiera dar a los ciudadanos un voucher, un bono, para que vayan a estudiar lo que quieran, donde quieran. Eso es la negación del rol del Estado, eso es la desaparición de aquellas carreras que para el mercado no sean eficientes, la falta de una perspectiva de desarrollo de la sociedad, y además el privilegio de las decisiones individuales por sobre los proyectos colectivos.
Yo vengo de una universidad, la Universidad de Buenos Aires, que es la universidad más prestigiosa de América Latina según todos los rankings. Según todos los rankings, la Universidad de Buenos Aires es la primera de todas las universidades latinoamericanas en materia de calidad educativa. Y eso es un proceso de construcción colectiva de la sociedad, y eso se logra desde el sector público. Somos los trabajadores docentes y no docentes los que, con nuestro compromiso, nuestra capacidad de estudio, nuestra capacidad de enseñar, generamos ese estándar de desarrollo de la sociedad. El negacionismo de la ciencia y de la técnica caracterizan a este gobierno. Quiere cerrar el Centro de Investigación Tecnológica, que es otro espacio que hace al orgullo de los argentinos y las argentinas, que tenemos 5 premios Nobel, todos recibidos en mi universidad, la Universidad de Buenos Aires, y que hacen al acervo cultural. En esta misma semana cerró la Agencia de Noticias Públicas, pretende cerrar los medios de comunicación pública. Mientras tanto eso sucede, la pobreza crece de forma descontrolada, porque como liberó todos los mecanismos de control de precios, lo que estamos teniendo es una fuerte recesión y una caída del poder adquisitivo. Todo eso en un tiempo muy breve, lo que va a hacer colapsar el sistema. Yo estuve en Brasil la semana pasada, en Sao Paulo, y los compañeros de Brasil me decían, es muy parecido a lo que pasó con Bolsonaro. Y yo le decía, es parecido si vos lo ves en un plazo largo de tiempo. Ustedes padecieron esto a lo largo de los 2 años de Temer y los 4 años de Bolsonaro. Nosotros lo estamos padeciendo todo en 60 días. ¿Sí? O sea, la velocidad, y la velocidad no es una cuestión estética, es una cuestión de impacto salarial enorme. O sea, nuestros compañeros están, para que tengan idea, el transporte público, que es el medio que utilizan nuestros compañeros para ir a trabajar a la universidad, se incrementó un 250% en los últimos 2 meses. ¿Y eso qué es? Merma directa del salario. O sea, ¿qué cosa no puede dejar de hacer un trabajador? Ir a trabajar. Y si el costo de ir a trabajar se le incrementa un 250%, hay una depreciación inmediata en su salario impresionante. Y eso es lo que está ocurriendo. Claro, y ahora desde el lado del sindicalismo en cuanto a los pensionarios, ¿cómo es la situación? Es tremenda. Yo creo que el sector, perdónenme el tono catastrófico, pero la realidad es catastrófica. O sea, yo no soy de poner tan altisonante la charla, pero el sector, nosotros lo llamamos los jubilados, a lo que ustedes llaman los pensionados, son los que más sufrieron, porque primero, el sistema de pensiones y jubilaciones está colapsado y representa un porcentaje del presupuesto nacional altísimo, ronda entre el 30 y el 35%. Entonces lo que hizo Milei es congelar las pensiones y de esa manera está licuando el déficit público. ¿Se entiende? La idea es sencilla. ¿Yo qué hago? Hay inflación, como hay inflación yo cobro más impuestos al consumo, impuestos en general, impuestos indirectos, pero en los gastos, cuyo 35% significan las pensiones, lo mantengo estable. Lo que hago es achicar el déficit, efectivamente, pero ¿sobre la base de qué parámetro? Sobre la base del parámetro de que se mueran de hambre los jubilados. Por eso hemos llegado a una situación del 50% de pobreza. O sea, el 50% de los argentinos y las argentinas perciben menos salario que el que se establece como tasa de pobreza. Son pobres. La mitad de los argentinos y las argentinas son pobres. Y esto, por supuesto, no es un problema nuevo. Nosotros veníamos de un problema importante económico con una inflación que trepó el 200% interanual el año pasado. Pero al menos el proceso económico, que era malo, permitía una renegociación salarial donde la pérdida a lo largo del año se sentía, pero se iba acompañando con aumentos salariales y de las pensiones. Y en este momento, al romperse esa lógica, se cayó en extremo el nivel del poder adquisitivo, que también impacta sobre la salud muchísimo en el caso de los pensionados y jubilados, porque no solo eso, la tasa de inflación no solo es alta, sino que en el sector de salud es más alta todavía, porque los medicamentos
crecieron más, los servicios pagos de salud crecieron más y los costos de la salud para los prestadores de salud crecieron más, con lo cual la situación es crítica. Hay parámetros que se están tomando de que cayeron las ventas de medicamentos en las farmacias. ¿Sabe qué significa eso? No es que la gente está más saludable. Eso significa que la gente no está teniendo dinero para comprar los remedios para poder mejorar su salud o para poder mantenerse vivo. Así de crítica la situación. Y pues bueno, doctor, en este caso, ¿usted considera que sería recomendable y viable, ¿no?, el poder aprovechar esta interlocución entre un congreso internacional para poder identificar unas demandas comunes o impulsar un modelo latinoamericano en sindicalismo universitario? Sin lugar a dudas, y este congreso va en ese sentido. Si querés en dos sentidos, en tres sentidos te lo presentaría. El primer sentido es para solidarizarnos con los compañeros y compañeras que están sufriendo. En el caso nuestro de Argentina, en el caso de Guatemala, donde persiguen a los dirigentes sindicales y los encarcelan, en el caso de Panamá, donde no aprueban una negociación colectiva que había sido ya suscripta con el rector de la universidad, y puedo seguir contándote la lista casi país por país, bajando desde México hasta llegar al mío, de los problemas que estamos atravesando los trabajadores en la región y en el mundo. En segundo lugar, porque analizar las políticas de lo que pasa en otros países te permite tener estrategias de anticipación, ¿sí? Que no suceda lo mismo que sucedió en Brasil, que ahora sucede en Argentina, aquí en México, en Chile o en Ecuador. Digo, tenemos que tener una mirada general. Y la tercera, tal vez la fundamental, es el diseño de una estrategia. Porque alguien de los que está acá o de los que está mirando piensa que los problemas que tiene México para desarrollarse económica, política y socialmente se resuelven de las fronteras de México para adentro. ¿Alguien piensa que los problemas económicos de desarrollo de México se resuelven de las fronteras de México para adentro? En este mundo cada vez más global, la respuesta del campo social también tiene que ser global. Y tenemos que generar políticas de incidencia y influencia en todos los foros internacionales. Por eso este congreso, que tiene la iniciativa del Sindicato de los Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que son un ejemplo de 60 años de organización sindical, que han obtenido logros históricos, que son modelo para el movimiento sindical universitario a nivel regional y mundial, está en el camino correcto y en el momento correcto. Claro, y pues bueno, a propósito, usted lo menciona, de este Congreso Internacional, ¿cuál es la relevancia, si nos puede comentar, doctor, del sindicalismo universitario, ya para concluir con esta entrevista, en cuanto al desarrollo de la universidad y sobre todo, pues bueno, sus fines como instituciones públicas? Nosotros somos los principales defensores de las universidades públicas, autónomas y gratuitas, porque nosotros vamos por la gratuidad en el continente. ¿Quiénes son los primeros en salir a defender los valores universitarios? Siempre los trabajadores. Pero también desde una concepción que debe primar en estos tiempos. Si nosotros queremos construir una universidad de futuro, una universidad de desarrollo, una universidad que esté a la altura de los desafíos que se le plantea a la educación superior, eso solo es posible garantizándole a los trabajadores y a las trabajadoras sus derechos laborales. No va a haber ninguna posibilidad de tener una educación superior de calidad con precariedad laboral, con falta de estabilidad, con salarios miserables, con falta de derechos sociales y de prestaciones y de derecho a la seguridad social. Entonces, nosotros tenemos que entrar en la discusión por los dos lugares. Una fuerte reforma de la educación superior para estar a la altura de los desafíos del futuro, y que esa reforma se dé de la mano de un proceso siempre de garantía de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. No hay posibilidad de tener una universidad de calidad, de primer nivel, comprometida con su sociedad y con el desarrollo de su pueblo, si no es a partir del cumplimiento efectivo de los derechos laborales de sus trabajadores.
Claro, sí, por supuesto. Pues muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Y pues bueno, vamos a continuar con más entrevistas. Gracias por su tiempo y en unos momentos más lo estaremos viendo allá en el foro. El doctor Marcelo Di Stéfano de la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Gracias.